got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Bien, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la clase. Bien, vamos a terminar entonces con nuestro último instrumento psicométrico que evalúa características de los trastornos de alimentación. Recordemos que en las clases anteriores ya estuvimos trabajando con dos instrumentos previos. Uno de los instrumentos fue el EDI-2, el otro instrumento fue el cuestionario de 3 factores y ahora, pues bueno, el tercer instrumento que es el test de actitudes alimentarias o bien el Eating Attitudes Test, ¿ok? La versión de 26 ítems, ¿ok? Por eso se abrevia como EAT-26. ¿Por qué? Porque hay otras versiones del instrumento, pero la que vamos a utilizar o la que vamos a revisar en esta clase va a ser la de 26 ítems, ¿ok? Bien, primeramente características psicométricas generales del instrumento. Bueno, el instrumento fue elaborado por Gardner en los años 80. El instrumento per se, como lo hemos visto dentro de la psicometría, no me permite evaluar, no me permite obtener un diagnóstico que sea totalmente preciso, ¿sí? Por eso debemos recordar que el instrumento o la psicometría simplemente va a ser una herramienta que me va a permitir de alguna manera obtener datos acerca del diagnóstico que se esté buscando dentro de la evaluación psicológica, ¿ok? Entonces, el instrumento por sí no me va a diagnosticar un trastorno de alimentación, ¿ok? En el caso del EAT-26 mide el riesgo de desarrollar trastornos de alimentación. Posee 3 subescalas, ¿ok? Que es la escala dietética, que en inglés le llaman dieting, ¿ok? Después tenemos la escala de bulimia y preocupación por la comida. Y finalmente la tercera escala, que es control oral, ¿ok? Mide sobre todo situaciones muy particulares sobre la bulimia y situaciones de características o patrones de atracón, ¿ok? Por eso el instrumento me pudiera ya dar una idea precisamente sobre esta situación. Además de las preguntas centrales del instrumento, también pide o digamos tiene 3 apartados, es decir, primero se suma o primero se evalúa el instrumento como tal. En una segunda parte del instrumento, una segunda parte de la batería, me solicita calcular el índice de masa corporal del paciente. Y finalmente, pues bueno, el comportamiento o hace algunas preguntas acerca del comportamiento alimentario. Ok, son como las 3 partes de lo que es la batería del instrumento. Ok, bien. Ahora, ¿cómo se interpreta el EAT-26? Bien, como lo trabajamos en el EDI-2, vamos a sumar los puntajes de cada escala y de cada pregunta de acuerdo a esta distribución que se tiene, ¿ok? Para las preguntas del 1 al 25, si se fijan, bueno, según la escala Likert, ese va a ser el puntaje que vamos a obtener. Y para evaluar o para sumar la pregunta 26, vamos a sumarlo de acuerdo a ese patrón Likert que tenemos aquí, ¿ok? Una vez que tengamos los puntajes o la suma de cada una de las preguntas, pues las vamos a ir sumando por escala, por subescala, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la escala dietética, las preguntas que pertenecen a la escala dietética son la 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, vamos a ir sumando, ¿ok? El puntaje de cada una de esas preguntas para obtener el puntaje de la escala dietética, ¿ok? Luego después el de la bulimia y luego el del control oral. Y al final entonces vamos a sumar todas las 3 subescalas, ¿ok? Para obtener entonces así un puntaje total sobre el instrumento, ¿ok? Bien, ahora, si la persona obtiene un puntaje mayor a 20 puntos, es decir, 20 puntos de todo el instrumento, entonces debe ser canalizado a un profesional de la salud mental. Es decir, ¿qué significa? Que la persona muy probablemente se encuentra en riesgo. Recordamos que ese instrumento evalúa el riesgo de desarrollar algún trastorno de alimentación y por lo tanto tendríamos que canalizarlo ya sea a un psicólogo clínico, ya sea a un psiquiatra o alguna otra persona que tenga experiencia en el manejo de los trastornos para que lo pueda evaluar, ¿ok? Después, pues bueno, tenemos que evaluar el índice de masa corporal, pero recordemos que para poder clasificar al paciente, ¿ok? Si el paciente se encuentra en un punto de corte o en un diagnóstico por IMC de bajo peso o bien de peso extremadamente bajo, entonces sí lo tendríamos que canalizar a una clínica o un tratamiento, digamos, mucho más integral para que el paciente, pues bueno, empezara un tratamiento, ¿ok? Solamente una observación aquí bien importante. Recordemos que la mayor parte de estas pacientes son pacientes adolescentes.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder evaluar el índice de masa corporal de un adolescente, pues bueno, tenemos que considerar todos los indicadores antropométricos pediátricos, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que evaluamos es el indicador de índice de masa corporal para la edad, el IMC para la edad. Entonces, tenemos que revisar las tablas para ver en qué criterio o en qué punto de corte se va a quedar la paciente, ¿ok? Con base a su peso y con base a su talla, ¿ok? Entonces, recuerden que es bien importante considerar esto. Claro, si la persona que estamos evaluando es un adulto, pues entonces ya nos vamos a los puntos de corte de IMC, digamos, más clásicos, que serían los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, o bien los puntos de corte por norma oficial mexicana, ¿ok? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que checar es precisamente, pues bueno, qué tipo de paciente tenemos. Si tenemos un paciente pediátrico, pues solamente utilizamos IMC para la edad, pero si tenemos un paciente adulto, pues entonces vamos a utilizar los criterios de OMS o bien de norma oficial mexicana, ¿ok? Perfecto. Bien, y pues bueno, si la persona acepte cualquiera de los siguientes aspectos de acuerdo a la plantilla, también se debe someter a una evaluación psicológica. Es decir, si la persona al responder estas últimas preguntas que vienen en la última parte del instrumento, obtiene o digamos cae en alguna de estas casillas, es decir, su respuesta cae o es positiva de alguna de estas casillas que está por aquí que tiene la palomita, entonces tendríamos que considerarlo como un riesgo de trastorno de alimentación, ¿ok? Si se fijan, las preguntas tienen mucho que ver con comportamientos dietéticos como no sanos, ¿sí? Como por ejemplo en la pregunta, bueno, hay que considerar que es en los últimos 6 meses, ¿no? Dice, en los últimos 6 meses usted, pues bueno, ha tenido atracones donde usted haya sentido que no puede detenerse, se ha sentido, por ejemplo, se ha sentido enfermo o por ejemplo ha vomitado para poder controlar su peso o su figura. Ha utilizado, por ejemplo, laxantes, pastillas dietéticas o pastillas para bajar de peso, diuréticos para controlar su peso o bien su figura. Realiza más de 60 minutos de ejercicio al día con el objetivo de perder o controlar peso. Y pues bueno, ha perdido más de 20 libras en los últimos 6 meses. Recordemos que 20 libras, si lo transformamos a kilos, son aproximadamente como 10 kilos, ¿ok? Entonces, si la persona ha perdido más de 10 kilos en los últimos 6 meses, pues bueno, igual tendremos que considerar esta situación como un posible factor de riesgo para que la persona entonces estuviera desarrollando un trastorno de alimentación, ¿ok? Bueno, entonces esto sería todo en cuestiones del instrumento del EAD26. Y pues bueno, ya con esta clase terminamos la parte de psicometría, donde vimos entonces que como nutriólogos, como nutricionistas, podemos implementar o podemos utilizar esta batería de instrumentos dentro de nuestra consulta con el objetivo de coadyuvar el diagnóstico. Es decir, recuerden que nosotros no somos profesionales de la salud mental y por lo tanto, pues bueno, tendremos que tener mucho criterio en cuestiones de la interpretación y el manejo de los datos. Sí, si nos permite esto, a lo mejor emplear esta información que obtenemos de alguna manera nos permite mejorar el tratamiento o la adherencia al tratamiento, pues bueno, pues lo podemos hacer de esa manera, ¿ok? Pero pues bueno, tenemos que ser muy discretos también en la información que obtengamos a partir de estos instrumentos, ¿ok? Bien, pues muchísimas gracias y entonces nos vemos en la próxima clase.